Bueno, acá volvimos. Ustedes saben que Instagram a la hora ya nos corta, pero bueno, ya estamos de nuevo. Gracias a los amigos que nos siguen. Nacho, Federico, Javier, Ignacio Arenas Vera de Chile, Georgina. Volvemos con el mestre Nahuel Chalquiam. Alfredo de Santa Cruz de la Sierra, Alfredo Fernández. Luciano, ¿cómo estamos? Gran percusionista de la 14 bis. Sí, ahí volvemos, Fede. Todo bien, Luciano. Se extraña la banda, ¿eh? Bueno, Metre, se Volví cortó porque ahora se corta, ¿viste? y ahora me veo. Nos vemos bien. Bueno, estábamos con un tema muy interesante. Ahora, los chicos de Elohim nos preguntan, ¿por qué ¿Qué se se abollan cortó, los perdón? ¿Se instrumentos? cortó a la hora o se cortó porque se cortó? No, se cortó a la hora. Ah, bien. Se cortó a la hora. Los chicos de Elohim preguntan, ¿por qué se abollan los instrumentos? ¿Por qué se abollan los instrumentos? Porque estábamos en esa cuestión de lo coreográfico, ¿verdad? Eh, hay una técnica para bajar el instrumento una vez que terminamos que el fondista termina de levantar o de hacer sus malabares, ¿no? Eh, que yo no sabría decirla porque justamente no me he especificado en ese área, pero sí que hay una técnica. Entonces, al bajarlo mal o al no utilizar el método correcto, le das un rodillazo inevitablemente, ¿no? Entonces ahí es cuando se empiezan a apoyar los instrumentos. Fíjate que normalmente, puede pasar, pero normalmente las dobras de uva o dobra de dúas o los repiques no están abollados. Lo que están abollados son los fondos. Las marcaciones, claro. Bien, buena respuesta. Seguimos Incluso, con las preguntas. incluso cuanto más fina sea la chapa del instrumento, más fácil se va a abollar. Claro, claro. Eso tiene que ver también, ¿no? Con el tema de la costumbre que de los últimos 10, 15 años, ¿no? O por lo menos impuesta por Vira, creo que fue el primero en jugar coreográficamente fuerte con los instrumentos. Entonces, Muy bueno eso. es, claro, la necesidad de tener instrumentos livianos, va en contra también a veces del- de la pureza, sonora de los instrumentos. Bien, a ver, los chicos de Chile preguntan, ¿por qué para vos en Bahía usan los instrumentos al revés de como se usa en Latinoamérica? Es decir, por el lado donde se afina el instrumento. Sí. Quería dar un cierre a lo que estábamos hablando antes. ¿Puede ser antes de responder esta pregunta? Sí, claro, obviamente. Yo estaba diciendo antes de que se corte, no sé si lo pudieron llegar a escuchar, de que cada uno tiene su preferencia y cada bloque tiene su identidad. Yo preferentemente no soy tan partidario de exceso de coreografía o de la coreografía preparada, ¿no? Es decir, hay muchas bandas que, por ejemplo, están tocando un ritmo, ¿no? Por ejemplo, están tocando el ritmo de avenida, cha, 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 cha. Va a ser una llamada para pasar al ritmo de merengue. Entonces la banda viene, no sé, balanceándose de un lado para el otro. Un, dos, tres, cuatro, para acá, acá, y ya hicieron alguna coreografía diferente. Eso a mí personalmente no lo elijo para hacerlo en la 14 bis. No quiere decir que sea correcto o incorrecto, ¿no? Cada uno con sus gustos. Yo prefiero que Claro, si hay coreografía, sea con naturalidad, ¿no? Sea porque, bueno, estás tocando y de repente eso te llevó a, no sé, a levantar las manos o a hacer, ¿viste? ¿Se entiende lo que quiero transmitir? sí, Prefiero que sea más sí, sí, espontáneo. más Prefiero que sea más espontáneo. espontáneo. Quiere decir Respecto a lo que que decía no de... sea, Sí. claro, que no sea que haya un paso coreográfico obligado para hacer determinada convención o determinada Sí. batida, sino Y que surge tampoco, espontáneamente. y tampoco eh, un exceso de expresión. ¿Por qué un exceso de expresión? Porque, por ejemplo, si vos estás tocando, ¿no? Se te nota en la cara que estás sintiendo. Estás contento, o estás llevando el ritmo y estás haciendo una coreo, una cosa así, ¿no? Eso está buenísimo, porque es natural, es espontáneo. Ahora, cuando son coreografías preparadas o armadas,
he notado algunas veces que, por ejemplo, no sé, y la expresión corporal es, a mi parecer, un poco forzosa, ¿no? ¿Se entiende? Forzada, claro, Pero claro. qué forzada. ¿Qué sucede con esto? ¿Qué sucede? ¿Por qué a mí no me gusta mucho? Porque estás perdiendo potencia y estás perdiendo velocidad. Porque si yo traigo la baqueta desde arriba, desde acá arriba del hombro, para ejecutarla acá abajo, que hay como un metro, más de un metro de distancia, y si estamos tocando a una velocidad, a un andamento que sea para adelante, y por ahí perdés agilidad, ¿no? Por ejemplo, volvemos, con el ritmo de avenida. Ta, cha, 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 cha. Ahí va a venir el famoso corte que es el que sueltan la baqueta. Entonces vos venís tocando, pa, y exagerado con la coreografía. Un, dos, tres, cuatro, cha, cha, pa, pa, pa. Y bueno, estás trayendo la baqueta desde acá arriba hasta acá abajo. Yo Claro. prefiero que siempre la coreografía, como mucho, vaya hasta el hombro, ¿no? Ta, ta, pin, cha, 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 cha. Más de eso, ya extenderlo hasta acá arriba, o que sea, como había dicho antes, se me escapó la palabra, que sea Espontáneo, un exceso de expresión. Yo no lo claro. comparto mucho, no significa que esté bien, no significa que esté mal, sino que cada uno trata de tener su identidad, ¿no? Bien, bien, eso está muy bueno. Es decir, en síntesis, lo coreográfico en función de lo musical y no al revés. A veces Eh, por ponerle demasiada intensidad a lo coreográfico, a que me miren y la foto, a lo visual, se pierde lo musical. sí, Yo me acuerdo mucho de esto porque, claro, cuando vos tenés el murallón, lo que hablábamos del el rol que cumple Yel, ¿no? Yel en sí, Olodum, y cumplió, por ejemplo, Junior cuando hicimos la presentación en el FEMADUN de la 14 bis. Claro, él garantizaba primera y segunda y obviamente complementación. Entonces eso hacía que nuestros chicos de la 14 bis tuvieran de primera y segunda, tuvieran más libertad para eh, jugar con la coreografía porque el toque estaba garantizado. Pero una exactamente. cosa es cuando el toque está garantizado y otra cosa cuando no está garantizado y el mismo que sube el instrumento de primera es el que tiene que garantizar la primera para el resto. Entonces está Sí, clarísimo que la prioridad tiene que ser lo musical y no verse afectado por lo coreográfico. Y que lo sí. coreográfico entra a jugar una vez que está garantizado lo musical, ¿sí? Lo artístico musical. Bien, ¿cómo se Un utiliza? saludo, un saludo Sí, para todos y para todas que están presenciando la entrevista, ensayo teórico. teórico. Ahora vamos a ir tocando algunas cositas, depende de la pregunta y Sí. tal. Y Tengo, tengo, avisarle también que esta conversación va a perdurar durante 24 horas en tu Instagram. Así que los que se han perdido la primera parte, que hemos hablado de un montón de cuestiones técnicas, la pueden ver una vez que terminemos la conversación todo el día hasta mañana a las 5 de la tarde. sí, y además, Mestre, quiero decirle que hemos abierto el canal en la 14 bis 2020, donde ahí están todas las entrevistas de nuestro programa diario de Tambores a Vivo, 20 horas, y esta también va a estar grabada. Así que visitando el canal de la 14 bis 2020, ahí van a tener en las próximas horas también un video YouTube donde va a poder perdurar por toda la eternidad. Y Muy vamos a bien, muy tener bien, esta muy bien. grabación. Vamos. Tenemos 18 preguntas más, Mestre, ¿se anima? Vamos, si las puedo responder yo, voy a volver a insistir con lo que dije al principio Sí. del otro vivo, porque, como decimos siempre, el público se renueva, entonces yo quiero volver Claro. a aclarar lo que dije al principio de la primera hora de entrevista, ¿no? Que todas estas cosas que yo estoy respondiendo, o todas estas historias o anécdotas, son cosas que uno ha investigado, cosas que me han contado, que traté de no quedarme solamente con esa persona, sino que también investigué con otra persona que me cuenta lo mismo, con otras historias, o me cuenta exactamente lo mismo. Entonces, uno va tomando información de diferentes lugares y más lo que yo he podido presenciar personalmente, ¿no? Entonces, Bien. no quiere decir que sea 100% verídico, no quiere decir que la persona que me lo contó o las cosas que yo vi
sea generalmente de esa manera, sino que cada bloque tiene su identidad, cada persona tiene sus anécdotas y sus historias, pero todo lo que yo pueda responder, bienvenido sea. Bien. Nos preguntan, desde Colombia, nuestros amigos de Colombia, bienvenido Colombia, ¿cómo se utilizan el tema de las señales antes de un corte? ¿Es algo general para para el samba reggae o cada bloco crea sus señales? Sí, por ejemplo, en el pelo oriño, hay un lenguaje casi unificado, ¿no? Estamos hablando de si te tengo que decir un porcentaje, un 80% de lenguaje unificado, eh, que Corporal. salen, que salen de las señas tradicionales de Olodum, ¿no? Las que utiliza Baneguiño, las que utiliza Memeu, y cada uno le va poniendo su célula, su diferencia, sí, su diferencia. Eh, ¿Qué pasa en Argentina? Hay un lenguaje de señas en un 90 y, no, un 90, sí, un 85% unificado que provienen, no quiero dar una mala información, por favor corríjanme si estoy equivocado, provienen del creador de la bomba de tiempo, donde él había sacado un libro de lenguajes de señas y de ahí hay muchos de nuestros mestres o directores argentinos que lo han pasado, lo han ejecutado en sus respectivas escuelas de samba reggae. Entonces hay mucha cantidad de gente que utiliza ese mismo lenguaje. Pero ¿qué sucede? Ese lenguaje no es el mismo que se utiliza en Bahía, incluso en el nombre de los instrumentos. Se le llama diferente. Entonces, yo considero lo siguiente, en Bahía hay un lenguaje, en Argentina se utiliza un poco de ese lenguaje y un poco de otro, y en otros lugares del mundo tal vez sucede lo mismo, ¿no? Claro. Quiere decir que en Entonces, Argentina, adjuntando, para terminar la pregunta, si en la 14 bis utilizamos el lenguaje de señas que utilizan en Bahía y nos vamos a entender. Si yo que estoy a cargo de la parte musical de la 14 bis voy a dar talleres a otro lugar y el día de mañana invito a esa gente que ha tomado talleres conmigo, nos vamos a saber entender. Si yo voy a participar de otra banda en Argentina que utiliza otro lenguaje y probablemente lo que suceda es que me tengan que cantar el corte que van a hacer para que yo pueda entender. claro, ¿Por qué? claro. Porque musicalmente, si me dicen parra, pa, pa, ah, sí, lo conozco, pero si me hacen una seña, yo por ahí no sé qué es lo que vamos a ejecutar. Entonces, a través del habla, de lo que se va a hacer, yo lo voy a poder entender, o ellos si vienen a participar con nosotros. Ahora, en cuanto a las señas, cada uno se va a entender con sus respectivos colegas, ¿no? Bien. Quiere decir que en la percusión hay como un idioma que en el pelourinho tiene una forma, un idioma de señas, ¿sí? Y en Argentina, a partir de la bomba de tiempo, se ha generado otro idioma de señas y según el mestre tenga una influencia u otra, va a utilizar. Pero en definitiva son idiomas que, como pasa con el portugués y el español, uno puede llegar a entender a partir de la práctica común. Bueno, perfecta la aclaración. Vamos, seguimos, la gente de Perú, de Chile, de Colombia. Otra preguntita de gente de Mar del Plata, Fede. Dice, hago una pregunta tonta quizás, ¿cuál es la ventaja de tocar con el doble parche en las bases y zurdos o es solo una característica del samba reggae? Buena pregunta, de alguien que No, viene es una, seguramente de es Portugal. una, es una característica no solo del samba reggae, sino que del samba de Río de Janeiro, de las escuelas de samba de Río de Janeiro. Tiene muchísimos años, ¿no? Voy a decir otra información y pido por favor que si estoy equivocado, que dejen su comentario acá abajo para decirme la web. A mí me parece que la historia es diferente, ¿no? Ha habido un mestre en Río de Janeiro que, si no me equivoco, se llamaba Mestre Marsal, como le dicen al de Olodó, que él ha sido el creador del zurdo de doble parche. No me acuerdo el año,
pero ha sido de esa manera, ¿no? Eh, Tal vez me estoy equivocando de nombre, tal vez me estoy equivocando en la información que estoy brindando, pero tengo entendido que fue de esa manera. Entonces son, por ejemplo, las escuelas de Samba Río de Janeiro, hay algunas que tienen 90, 90 y pico de años, en Salvador Bahía hay blocos que tienen 50 años, entonces ya es una tradición de muchísimos años. Fede, ¿no? Se llama a la Fede. Sí. Eh, no es recomendable tocar samba reggae con instrumentos de un solo parche. Sé que hay veces que por cuestiones económicas se comienza tocando con esos instrumentos y después se puede dar el salto para tocar con instrumentos que corresponde tocar, ¿no? Pero lo recomendable es tocar con instrumentos de doble parche. Mestre, Nahuel Chalquian, ¿y por qué el doble parche? ¿Qué diferencia hay entre escuchar un zurdo de 24 con doble parche y con un parche? Y lo que pasa que no hay, o Hay sea, una puede sonoridad ser, distinta. puede ser otro género musical. Podemos hablar de una tradición muy argentina, ¿no? Que es la murga. Podemos hablar de alguna batucada que recién comienza a tocar samba reggae o ritmos generales. Y por ahí no han llegado todavía a tener el conocimiento o por ahí no han tenido todavía la posibilidad de comprarlos, lo que realmente se utilizan, pero es muy difícil tocar samba reggae con instrumentos de un solo parche, ¿verdad? Si Pero sucede, digo, sucede por esas cuestiones. está bien, pero digo, ¿cuál es la razón? Tiene que haber una razón musical para que el samba rey no utilice un solo parche, sino dos. Digamos, vos la sabés, es decir, ¿cómo suena distinto? ¿Suena distinto un zurdo que es del mismo tamaño, de Sí, la sí, misma altura, que tenga uno o sí, dos? sí. ¿Por qué suena? ¿Qué Sí, suena? sí. ¿Cómo Sí, suena distinto? partiendo de la base de que uno de los instrumentos que estábamos hablando antes, por ejemplo, los chicos de Argentina van a saber de lo que estoy hablando. Los zurdos que se usan normalmente en una murga, ¿no? No estoy hablando de bombo de platillo, estoy hablando de los zurdos, de los bombos, que tienen un solo parche. Es el casco de madera, el aro y tienen unos tensores cortitos agarrados al parche, agarrados al casco, que son muy similares al método de afinación de la batería, ¿no? Entonces, es otra sonoridad, tiene otra armonía el doble parche, tiene otra calidad musical también. Claro. Por ejemplo, si yo al instrumento de un parche solo es de 24 y lo toco y no va a tener la misma dulzura o la misma sonoridad que tiene un zurdo de 24 de doble parche como Puma y tal. Entonces, Bien. son primero, principal porque tiene un solo parche, seguramente va a sonar más grave, la onda expansiva va a ser mayor. Eh, Primero son dos instrumentos diferentes, ¿no? Entonces puede ser por calidad, puede ser por tener doble parche, puede ser por la goma espuma. Hay diferentes Claro. motivos. Bien. Pregunta de Piero González. ¿Cuántos fondos debe haber, en tu concepto, en tu criterio, en el bloco por cada dobra? Es decir, si vos tenés 4 dobras, ¿cuántos fondos tenés que tener para que se mantenga armoniosamente y suene lindo el bloco? Si tenés cuatro fondos y tenés que No, 4 tener dobras, 4 dobras. cuatro dobras, cuatro ¿Cuántos fondos, fondos tenés? cuatro fondos, cuatro Bien, fondos. bien. Igual eso no, no difiere mucho. Donde surge esa equivalencia es en el repique y en las caixas, ¿no? Es decir, yo tengo un repique y necesito tres dobras. La equivalencia aparece ahí, no tanto en las marcaciones con las dobras, porque, A ver. claro, porque es agudo contra grave, ¿no? Si yo tengo un repique o tengo una caixa, voy a necesitar mínimo tres dobras. ¿Se entiende? Sí, bien, bien. Es De decir, fondo, de fondo a dobra no surge la equivalencia. Está claro, bien. Eh, hay más, Ahora hay más, de dobra hay algo agudo. claro, es decir, vos no podés tener 5 repiques, ¿sí? Y tener nada más que 2 dobras o 2 fondos. Si tenés 5 repiques, No, tenés.
¿no? Es Y así. es más, si tenés, por ejemplo, no sé, 8, tenés 4 marcaciones y tenés 4 doras, 4 fondos y 4 doras. Y tenés un repique o 2 repiques y a los repiques los matás. Amén, ¿no? Claro. Entonces, una controversia, ¿no? Claro, tiene que haber una armonía para que la sonoridad, Eh, el Porque cuerpo vos estás suene tocando y armonioso. sentís que no suena nunca, sentís que no suena nunca, porque tenés Claro. un batallón de grave, ¿no? Bien, bien, perfecto. Bueno, seguimos con las preguntas. Mario Palmiziano, nuestro vicepresidente presente, María. eh, dice, a ver, Néstor Madrid dice, sí, Nahuel, la coreografía tiene que ser musical, como Ivo confirmó. BPM más lento favorecen para hacer coreografías. El BPM rápido siempre saca el grupo de su armonía rítmica. Mi opinión. Bien, bien, Vamos, Néstor. vamos. Eh, Facha Galarza. ¿Puede mostrar la afinación de zurdo de tercera y cuarta bien baianos? Si puedo mostrar. Sí, Bien, voy a hacer una aclaración para Facha Galarza. Estoy en un lugar cerrado, tengo una calle acá, así que tal vez no lo van a poder apreciar del todo, pero por lo menos para ver la diferencia que hay entre lo grave de uno y lo agudo del otro, ¿no? bien. Y si Dale. no, bueno, espero que Facha haya tenido la posibilidad de alguna vez ver a un bloco o de ver a la 14 bis en vivo en algún lugar para ver cómo suena diferente cada instrumento, ¿no? Pero bueno, voy a tratar de hacerlo acá, a ver si se escucha. Dale. Bueno, muy Bueno, interesante. este es de 22 por 40, que es la dobra de dudas. ¿Está bien? Bien. Entonces, por ejemplo, merengue. King, king. ¿Está bien? ¿Se escucha? Se escucha Samba de perfecto. Samba duro, hay una cuestión. Algunos locos tocan tocorocotón, 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 continuo. Hay otros que tocan tocorocotón, tocotocotón, tocorocotón, tocotocotón, tocotón. Vamos a hacer esa, la segunda. ¿Se escucha? Es grave, Sí, más fuerte. Dora Linúa. A ver, ¿se escucha esta ahí? sí. Esta Se estaba- escucha perfectamente. A ver, estoy un poco incómodo acá, pero. ¿Ok? Perfecto. A ver, las dos juntas en Samba Rey, voy a ver si lo puedo ejecutar acá, quedaría más o menos así. ¿Se entiende? Perfecto. Muy bien. Bien. Bueno, seguimos con las preguntas. Dice, había preguntado nuestro amigo de Chile, ¿por qué en Bahía se usa el instrumento al revés de cómo se usa en Latinoamérica? Es decir, por el lado donde se afina el instrumento mayormente en zurdos y repiques. No, no, no se usan del otro lado, generalmente. Eh, Donde uno puede apreciar lo que está contando. ¿Cómo es el nombre? Es nuestro amigo de Chile, ya te digo. No, está bien. eh, Bueno, lo que él Esperá, está esperá, diciendo, es Javier. Javier, Javier, Javier. Javier, donde probablemente vos veas que sucede eso son en las kayaks. En las kayaks suele verse eso. Eh, ¿Por qué pasa eso? Porque del otro lado, justamente, que es donde se afina, tiene mayor tensión y suena más lindo. Ahora surge una cuestión. Hay muchos blocos en el mundo entero
que tocan con caixa de batería. De batería a batería, no batería de samba, ¿no? De Río Janeiro. Digo, batería de platillos y tal. Redoblante o, o caixa de batería. A mí personalmente no me gusta, ¿no? Trato de tocar con caixas que sean de Samba Reggae o para Samba Reggae. Y otra cuestión, tanto en Río de Janeiro como en Salvador Bahía, la caixa es el mismo instrumento con algunas diferencias. Es decir, en Río de Janeiro tiene las cuerdas de guitarra eléctrica arriba y de guitarra acústica arriba y la de Samba Reggae tiene la bordona abajo, ¿no? Pero las dos se llaman caixa. No es que en Argentina se llama redoblante y en Río de Janeiro se llama caixa y la de Bahía se llama redoblante de Samba Reggae. No, las dos son caixa. Bien, Entonces, bien, cuando uno va a perfecto. comprar un instrumento con las marcas que tenemos hoy en día en Argentina, deberíamos decirle de esta manera: yo quiero comprar una caixa de Samba Reggae. Bien, bien, perfecto. Seguimos. Piero González, ¿el tema de la espuma sería ponerle en todo el contorno de los zurdos o solo la mitad? ¿O cómo sería? Sí, bueno, haciendo referencia a lo que estaba hablando recién de las marcas, ¿no? Hay algunas marcas acá que te lo venden con la espuma en todo el contorno y hay otras que te lo venden por la mitad o hay otras que te ponen mitad de un lado y mitad del otro y te queda un espacio, o sea, no se une toda la goma espuma. Hay unos que le ponen solamente una parte, una curva. Entonces, yo insisto, hay algunas cosas que no, o sea, que no es matemático, sino que son identidades y preferencias. ¿Por qué? Porque si yo vengo y te digo, mirá, en Olodum o en Leaie se usa una sola goma espuma en primera y dos gomas espuma en segunda. Y vos me decís, bueno, Nahuel, yo te digo la verdad, lo probé con dos gomas espuma en las dos marcaciones y a mí me gusta más. Bueno, cada Es uno válido. con sus gustos, es válido. Bien. Sí. Y decime, Ahora, lo que no vos, podés hacer, por ejemplo, lo que no se puede hacer, por ejemplo, es directamente no usar goma espuma en las marcaciones o en los fondos, porque es un sonido que no es el correcto y va a ser una explosión que no se aconseja, ¿no? bien. Y vos que para la 14 bis y Olodum, en cuanto a la espuma, hace toda la espuma, la circunferencia, la corta, hace mitad, ¿cómo es? ¿Cómo hace Olodum y cómo No, hace la no, 14 bis? no, completa la circunferencia. Por lo menos nosotros y Ok. con los locos que he visto en Salvador Bahía. Bien, perfecto. Está Mateo Vidal saludando, gracias Mateo Mateo Vidal, gran y amigo. Smoke, Eh, y está, ojo que está el multimedio de Samba Reggae, que es Nono Brás. mi Ojo, amigo Héctor. hay que portarse bien con Héctor, si no estás en Nono Brás, no existís, esta es la idea. Marquinhos Show, nuestro amigo. Qué Mi amigo bueno, ¿cómo Maldino, estamos? abrazo aquí. Héctor es Victoria, como yo. ¿Usted qué es, Victoria, mirá. presidente? Y nosotros también, nuestro amigo Mateus Bien, nos hizo bien, hincha de Victoria y somos de Victoria, el León. Escúchame, bien. acá Néstor Diga. dice, para diferenciar la nomenclatura y no confundir, la caixa, dice, espera, caixa o redoblante igual al de la batería. Y en Brasil, acá en el nordeste lo llamamos de tarol. ¿Se Mm. entiende? Sí, igual si vos te acercás a un mestre de cualquiera de los locos de Salvador Bahía y le decís que tocás caixa, van a saber que tocás tarol, ¿no? Tarol. Eh, sí, por ejemplo, algunos le dicen tarol al que es más alto en cuanto al diámetro, hay otros que le dicen al que es más chico, entonces hay veces que se genera una confusión. Por ejemplo, en Bien, Río de Janeiro, caixa es la caixa común y tarol es el que es más finito. Pero ah, es un lenguaje compartido, así que está correcto lo que dice Néstor. Lo que Néstor, sí adjunto es que si yo me acerco, por ejemplo, a Pacocha, a Meme o a Mario Pan y me pregunta qué tocás, yo digo calla, y dice, ah, bueno, me van a dar una calla. ¿Se entiende claro, lo que quiere bien. decir? Claro, y la denominación de tarol es la que, según nos dice Néstor, es para la que se usa en el nordeste. Se habla más de tarol en vez de redoblante, que es más argentino, o calla. Bien.
A ver, seguimos. Marquinhos Show. Negra Show, Negra Show. Negra Obrigado por Show. estar ahí. Bueno, ahora vamos a la... Ya estuvimos hablando mucho de teoría. Yo lo que quiero ahora es que hagamos, para llave de oro, hagamos un toque, usted se vaya ahí donde tiene los instrumentos y hagamos lo que podamos. Hagamos samba reggae, hagamos avenida, swing y merengue, pogo, doom, pagó y percusivo y listo, ahí está. ¿Podemos hacer un No. pequeño popurrí? ¿Se anima? Sí, nada, estaba pensando en hacer ¿cómo se dice? Una retrospectiva, Dale, de contar un poquitito cómo fue la evolución, digamos, ¿no? Del samba reggae y tal. Y bueno, que a medida que vaya haciendo buenas cosas, que me vayan preguntando o en su defecto dando una devolución, una crítica constructiva, ¿no? Y si hay cosas dale. que las estoy haciendo de manera que ustedes la han visto diferente, pueden decirlo también. Perfecto. Entonces, entonces, Les pido a todos eh, que hay una parte, hay un lugarcito acá donde se hacen las preguntas. Si ustedes en vez de hacer la pregunta por el chat, lo pueden hacer en el lugar específico de preguntas, mejor así quedan registradas, porque si no, entre la conversación por ahí yo me pierdo de llevar a uno una pregunta. ¿Sí? Hay una ventanita con un signo de interrogación que es específico para las preguntas. Los que quieran hacer un comentario o pregunta, háganlo ahí. Aquí yo dejo registrado y no, por ahí me pierdo al tener que recorrer todo el chat de hacer alguna pregunta que ustedes quieran hacer. Bueno, a ver, entonces, Mestre, cuéntenos. bueno, eh, antiguamente, cuando el género no era samba reggae, que era samba, y tenían referencias de las escuelas de samba de Río de Janeiro, esas baterías tocaban un ritmo, voy a tratar de hacerlo de la mejor manera, si lo hago mal o si me falta alguna célula, me lo pueden decir, incluso Néstor también lo debe saber, tocaban así. ¿Se entiende? Generalmente la llamada, muchas veces la he visto de esta manera. ¿Se entiende? Eso es lo que Sí, yo veía cómo ejecutaban el toque de repique antes de que sea samba reggae, ¿no? Cuando tenían referencia de las escuelas de samba de Río de Janeiro. Ahí el zurdo. Insisto, son cuestiones que uno ha podido investigar y como hay algunas filmaciones muy antiguas o por ahí ya no existen eh, con tanta firmeza este tipo de blocos de batería. A veces que es complicado poder encontrar, ¿no? Como se tocaba antiguamente. Pero vuelvo, repique, llamada. ¿Me entiendes? Ahí, pasaba acá ellos. Bueno, Rufá, zurdo. Bien, ahí existía uno de los ritmistas de la banda de Lulú entre el 79 y el 80, el 82, 83, que se llamaba Gival de la Escada, que fue invitado para ser mestre de la banda de Lulú. Ahí él introduce las dos baquetas, ¿no? Con ritmos ya un poco más contemporáneos, que es lo que escuchamos hoy en día. Es decir, ¿con qué
¿qué quiero decir con esto? Que la dobra de uva es la que primero aparece en la historia y es la que sigue perdurando. La evolución aparece al tocar con dos baquetas, ¿no? Entonces, queda. Aparecen las dos baquetas con otra rítmica, ¿no? Entonces, ahí ya batía el repique. ¿Se entiende? Que es un ritmo muy tradicional de Ileaye, bautizado de samba afro, ¿ok? No sé qué están diciendo de comentarios, si les está gustando, si les parece bien. Una pregunta acá aparece. Una pregunta, Sí. maestre. Histórica y cronológicamente hablando, ¿sí? Cronológicamente hablando. Quiere decir que las dobras de Uma son anteriores a las dobras de Duas. Sí, exactamente. Es la que primero aparece en la historia y es la que perdura hasta el día de hoy. ¿Por qué? Por lo que estaba diciendo de hoy. Porque antiguamente, cuando no era samba reggae, la influencia en las baterías, en las batucadas, sobre todo ahí era Río de Janeiro, las escuelas de samba de Río de Janeiro. Entonces tocaban un ritmo parecido a este que voy a ejecutar ahora. ¿No? ¿Se entiende? Entonces la evolución aparece con la dobra de Duas. ¿Qué? Entonces, el repique que venía aparece la dobra de Duas, las dos baquetas, y ya se modifica bastante más la célula, ¿no? Ya parece un poco más a un bloco de samba reggae como se conoce en la actualidad. ¿Se entiende? Que normalmente vamos a escuchar en los blocos afro. Una pregunta ahí. ¿Quién incorpora las dobras de Duas? Bien, eso lo había dicho hace un instante, que el que incorpora las dobras, las dos baquetas en la dobra, yo tengo entendido, y esto recurro a lo que estábamos hablando antes, de que no son verdades 100% concretas, sino que todos tenemos historias diferentes. El primero en introducir las dos baquetas fue un mestre de Olodum que se llamó Jibal de la Escada. Bien. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Que a esto iba con el tema de tocar cronológicamente como era antiguamente hasta la actualidad. Sí. Después de esto, de modificar un poco el repique, de modificar las dobras, aparece un cantante de reggae llamado Djalma Lewis, ¿ok? Que él es el compositor de la canción Corazón Rastafari. ¿Bien? ¿Se escucha? Se escucha todo. Entonces, ¿qué sucede con esto? Djalma Lewis es invitado a tocar en un ensayo de Olodum, en la cuadra de Olodum, en el Pelourinho, cuando Olodum tenía su cuadra propia, y lo que hace Jibal de la Escada, que era el mestre de Olodum, es pasar la célula rítmica de la guitarra al repique. Entonces, lo que hace la guitarra de reggae, lo que hacía en esa canción, él lo pasa a los repiques, y queda así. ¿Ok? Acá hay otra evolución más también. ¿Por qué? Ta, 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 ta. Ahora está la evolución.
de que la dobra de uvas va a ejecutar lo que ya venía ejecutando, que era la novedad, tucu, tucu, tum. La dobra de uvas va a dejar de hacer lo que venía haciendo y va a hacer otra frase, que es la siguiente. Cum, 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 cum. Cum, 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 cum. ¿Ok? Pero la dobra de uvas va a ejecutar esa frase constantemente. Tucu, tucu, tum. Cucu, cucu, cum. Cucu, cucu, cum. Y la dobra de uvas va a dejar un espacio. Es decir, quedaría así. Cucu, cucu, cum. Cacán, quen, cum. Cucu, cucu, cum. Cucu, quen, cum. ¿Se entiende? No lo puedo hacer Claro. las dos al mismo tiempo porque necesito de otra persona o de otro, o que haya dos instrumentos. Bien, Entonces, entendí. cha cha, cha cha, tuto, cha cha, ¿ok? Entonces, hay una disputa histórica en el samba reggae y el perorinho de quién creó el samba reggae. Se habla de Malé de Ballet, se habla de Musensa, se habla de Olodum, se habla de Niño Samba y tal. Ahora, si te preguntan dónde vos percibís por primera vez la fusión del samba o de las músicas venidas del candomblé, de la música afrodescendiente, mezclada con el reggae de Jamaica, y esta sería una primera impresión, ¿verdad? Donde Bien, aparece la guitarra de reggae en el repique. Cha, 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 ¿ok? bien. Perfecto. Y esa música que vos decís, Corazón Rastafari, no horizonte baja ante meu grito, para encontrar aquele negro bonito y Exactamente, casar en su cuerpo y espíritu. exactamente. Entonces, vamos a hacer una aclaración para no tener ningún inconveniente con nadie. En esa época eh, estaba trabajando como mestre de Olodum también, como director, Mestre Jackson, junto con Divas de la Escada, ¿eh? Eh, y luego después en el año 83, si no me equivoco, viene Neguinho Uzamba y la gran evolución de Samba Reggae aparece con Neguinho Uzamba porque él ya era amante, por así decirlo, de los ritmos afrolatinos, ¿no? Incluso he visto un documental donde cuentan que él siempre andaba de un lado para el otro con dos baquetas en la mano, ¿no? Como se tocaba en el terreno de Candomblé. Esas baquetas se llaman Agui David, para tocar los atabaques, el rum, rompi y el le, Agui David. Y los mestres de batería de esa época no querían saber nada con que el niño toque el repique con dos baquetas, ¿no? No existía, no se usaba. Por eso él iba a agarrar generalmente la caixa y cuentan que en un momento a Neguinho lo llamaban de caillero, porque era uno de los instrumentos que podía tocar con dos baquetas. Para ahí. Vamos de nuevo. Para que contaste algo muy importante. Neguinho, entonces, incorpora, vamos por ahí. Neguinho do Samba, entonces, la incorporación diferente es que hasta ese momento el repique se usaba con una sola baqueta, con una sola mano. Y él es el primero en utilizar las dos manos y dos baquetas para usar, para tocar Neguinho el repique. Saba es el que introduce las dos baquetas en el repique, porque Díbal de la Escada, que es el mestre que estaba contando antes, él modifica un poco la célula de repique, que toca la modifica un poco y le agrega las dos baquetas a la dobra. Neguinho Uzamba lo que hace es utilizar dos baquetas en los repiques y bueno, y ejecutar un montón de ritmos latinos o células, frases de ritmo latino como salsa, merengue, rumba, entre otras. Entonces ahí surge la gran evolución rítmica musical del samba reggae, ¿no? Porque si nos vamos a quedar solamente con lo que estaba contando recién, de que de cha cha, de cha cha, tu cha cha, o lo hubiera sido eternamente eso, ¿no? Sin embargo, Olodum tiene un millón de ritmos. O el samba reggae Bien, abarca un montón de ritmos.
Claro, del género samba reggae después surgen otros ritmos como avenida, swing y merengue, etcétera. Bien, entonces, el gran aporte de la escada, del primer regente de Olodum, creo que fue el primero, fue entonces incorporar las dobras de dúas. Y la gran aporte de Neguinho do Samba es incorporar el uso de dos baquetas en el repique. ¿Esto qué quiere Eh, decir? Que antes, entonces, de Neguinho, el repique solo era utilizado con una baqueta y la mano. el antes, Sí, antes de Neguinho. sí, 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 sí. Eh, incluso lo que yo estaba contando antes, lo voy a volver a repetir, que he visto en un documental, cuentan la historia de que Neguinho, él siempre andaba de un lado para el otro queriendo tocar con dos baquetas y los mestres de esa época no eran no era de su agrado tocar con dos baquetas porque no era el fundamento del momento, ¿no? Entonces dicen que él iba a los locos y quería tocar calla porque era uno de los pocos instrumentos que podía tocar con dos baquetas, ¿no? Bien. Y decime, vos Por habías eso en un dicho momento le llamaban caillero, en un momento. Caillero. Caillero le llamaban a Neguinho do Samba. En algún momento le han llamado caillero porque él quería tocar con dos baquetas. Claro, ¿qué quiere Como decir? se toca en el candomblé. Claro, él quería usar dos baquetas en el repique cuando solamente eso sucedía con la caixa, ¿no? Dos, Exactamente. bien, bueno, entonces, qué bueno, esa historia es muy, muy interesante. Bueno, ahora, porque ya estamos cerrando, Mestre, ¿Hay alguna después creo pregunta que ahí tenemos, de los oyentes? O sí, así. estamos ahí, estamos muy firmes con mucha gente del exterior. Néstor nos está diciendo algo de, espera, de Mestre Prego, acá estaba escuchando, déjame ver algo, si lo puedo rescatar, porque, a ver, Sí, respecto a Mestre acá Prego, está, que hoy en mirá, día continúan el legado de Mestre Prego Buyu y Buyucinho, que son los hijos. Él fue, incluso antes de Neguinho Zamba, incluso antes de Olodum, ¿no? claro, Néstor, si me sí, equivoco, me lo puede corregir. Y él fue también, no quiero decir una, yo voy a contar lo que yo sé o lo que yo aprendí, ¿ok? Entonces, lo que hizo Mestre Prego es un trabajo muy parecido al que hace Pacoche hoy en día, ¿no? Fue uno de los primeros en crear un proyecto, porque antes no existían los proyectos así, tipo banda tal o bloco tal, sino que era, no, perdón, existía banda tal, bloco tal, pero no los proyectos sociales, por así decirlo, ¿no? Entonces, como que Mestre Prego fue el pionero en juntar a los nenes, a los chicos, para darle otra opción y que no estén en la calle por ahí haciendo nada y tal, ¿no? Así que siempre que se hable del samba reggae o del samba de Bahía, tenemos que nombrar a la Mestre Prego, que se me estaba escapando. Muchas gracias, Néstor, por recordar. sí, nosotros como ONG, eso lo tenemos muy claro y tenemos a Mestre Prego como referencia. Es decir, el samba reggae y el samba de Bahía tiene una, una, eh, un escenario y una impronta social muy importante, que acá en la Argentina obviamente tratamos de desenvolver y desarrollar. Pero está muy ligado, ¿no? El samba reggae a la inclusión social y Mestre Prego es una referencia. Acá lo que nos dice Néstor también es que nos recomienda entrevistar a Lazo Matumbi y a Loisio Meneses, que sabe mucho sobre las escuelas en Salvador de Bahía, y nos decía que en los años 50 y 60 en Salvador había escuelas de samba, pero como no había tecnología en la época para ver las escuelas cariocas, Mestre Prego era el que explicaba eso los difundía. Claro, hoy tenemos otros medios de comunicación y se pueden conocer las cosas. Una cosa muy importante que me explicaba Néstor es que cometemos un error muy seguido, que es el tema de la denominación del samba carioca. Vos sabés que eso siempre estuvo en mi cabeza como una intuición, pero me dice que la denominación para él, y siempre con esa humildad que tiene Néstor, él siempre, como vos bien decís también, es lo que yo conocí, es lo que me enseñaron y lo que aprendí, ¿no? Porque acá no hay verdades únicas donde
lo que él nos dice es que el samba carioca, que nosotros le llamamos samba enredo, en realidad es samba exalta sound. Esa es la denominación correcta del género. Samba exalta sound. El samba enredo tiene que ver más con enredo como tema y samba enredo la música que se expresa en el carnaval a partir de ese enredo. Es decir, la musicalización del enredo es el samba enredo. Pero Sí, el ritmo en sí es la denominación correcta. Néstor nos dice que es samba exalta sound. Así como es samba reggae, eh, el samba carioca, samba exalta sound. Bien, la cuestión es cuando... que, por ejemplo, si yo voy a Río de Janeiro, ¿no? Y hay alguien de la comunidad allí, o un mestre, ¿no? Un mestre, o alguien que pertenezca a una escuela de samba. Y yo le pregunto, ¿cuál es el samba enredo? Y ellos me van a cantar la música de ese año, ¿no? Claro, No me van a decir, exacto. ah, pues el samba enredo es el que se toca de esta manera y se toca, no. El samba enredo es la temática, es la música, la temática de ese año, de lo que la escuela va a interpretar en el carnaval. ¿Ok? Claro. Ahora, Exacto, es decir, por así yo, ejemplo, si sí, yo voy a tocar, si a mí me preguntan qué tocas, o por ejemplo, si tengo un instrumento que se usa en las baterías de Río de Janeiro, uno por ahí tiene que decir que es repique de escuela de samba. Repique de escuela de samba. Por ahí, para aportar a lo que dice Néstor, que Exalta Sound uno tiene entendido que es algo así como un himno. Por ejemplo, no es lo mismo los zambas enredo de Mangueira que si yo hablo del Exaltasound de Mangueira. ¿Ok? el himno, El samba de Exaltasound es como casi que el himno de cada escuela, ¿no? Por ahí entiendo. es muy Es decir, difícil, si yo voy acá a un encuentro de baterías y batucadas, ¿no? No sé, en Gualeguay. Y le digo, ¿y vos a qué te dedicás? Y yo toco samba de Salta Sound. No saben lo que es. claro, ¿Entendés? claro, Nosotros claro. no utilizamos ese lenguaje, no quiere decir que no sea correcto. Así que buenísimo, Néstor, por el aporte. Bueno, acá Néstor aporta, porque Néstor, yo siempre le digo, fue protagonista y testigo de 40 años de Samba Reggae, casi la edad misma de Olodum, que cumple el sábado 41 años. Néstor nos dice, cuando Néstor le preguntó a Neguinho por qué la de las dos baquetas, ¿no? Y él le dice Néstor que respondió, tirándole onda, que era para que una mano no sangre, para los otros bailar. Ahí Bueno, está la expresión, ¿no? Bueno, gracias Néstor, porque sí, Néstor, él a ver, usaba las dos baquetas por venir de terreno de candomblé, ¿verdad? claro, Que las baquetas de madera en el candomblé se llaman Aki David, ¿no? Ag, ¿no? Aki David, es difícil pronunciar. Y luego se empezó a utilizar en el samba reggae las baquetas de mimbre, que también es madera, conocida en Bahía como Vimy, me corta ahí ME, ¿no? Vimy. Y hoy en día está un poco escaso por el tema de que está en extinción y aparte, como contaba Memeo, es medio complicado traerla de Feria de Santana, que queda en el interior de Bahía, ¿no? Pero claro. a mi gusto es más lindo tocar con mimbre que con nylon sintético. Perfecto. Hola Fabiana, ¿cómo estamos? Latin Box Machine se unió al Ivo, dice Piero González, espera que nos está diciendo algo, Yo Piero. le quiero agradecer a todas las personas que se han quedado hasta el final y también le quiero agradecer a la gente de España que me han hablado de diferentes lugares, Gerona, Cataluña, Valencia, porque sé que para ellos ya es muy tarde, debe ser como las 10 de la noche, así que muchísimas gracias por haberse quedado. Bueno, sí, Néstor nos dice, obviamente con la humildad que lo caracteriza, que eso es lo que él tiene entendido. Está claro que entonces el concepto de samba reggae y el género musical de Río en realidad es samba exalta sound, que tiene otra visión, por lo que vos me decís, que también se le llama exalta sound al himno de la escuela do samba, ¿no? Es decir, todas las escuelas de Río tienen como un himno, una canción que no es la de ese año, sino la música, el himno de esa escuela y que le suele llamar también Exalta Sound.
y el mal uso del lenguaje nos hace a nosotros decir, identificar al samba enredo como un género musical, como es el samba o es el samba reggae, pero que en realidad el samba enredo refiere a la musicalización que ese año hace la escuela a partir del enredo, que es el tema que elige la escuela para desarrollar, homenajear durante ese año y durante ese desarrollo de carnaval. Bueno, bien. Bueno, Mestre, vamos cerrando. Ahora en un ratito van a salir a las 7 los chicos del OIM con su live y Diego Barreto de Amigos de San Barriga, así que lo vamos a seguir. A las 20 tenemos a Luca Di Fiori. Bien. 45 Santo Ritmo en la semana de Olodum. Así que Mestre, cierre usted con sus palabras y después haga un toque final y ya nos despedimos hasta el próximo miércoles, que vamos a seguir en estas clases y este ensayo abierto de la 14 bis para todo el mundo. Gracias Colombia, gracias Bolivia, gracias Perú, gracias España, México, Uruguay, Chile, Argentina, Ushuaia, los amigos de Salta, de Checumpá también. Néstor, gracias por tu conocimiento y tu generosidad. Bien, lo que estuvimos hablando, vamos a hacer un resumen. Hablamos de afinación de repiques, hablamos de afinación de marcación o fondo, hablamos del tamaño de las dobras de Dúa, dobra Yuma, hablamos por qué la calle se utiliza al revés, de donde se afina, digamos. Hablamos del diámetro, de cuál es mejor el diámetro de las baquetas de repique. Hablamos de la historia del samba reggae cuando no era samba reggae, sino que la referencia eran las escuelas de samba de Río de Janeiro. ¿Qué más hablamos, presidente? Ya me olvidé. Hablamos de la denominación, de lo que son la primera, la segunda, la complementación, la cómo se afina, la altura, exacto, el diámetro, 24, 22, exacto, 24 de 1, 24 chato de 40, 24 alto de 50. Hemos hablado exacto, de un montón de cosas. Así sí, que bueno, vamos a terminar. Sí, dos cosas muy importantes. Que Mestre Lascada incorpora las dobras de Dúas, que las dobras de Uma son anteriores y originarias y que el aporte que hace Lascada es incorporar las dobras de Dúas, que el reggae se junta en Bahía, la guitarra pasa al repique y los bajos a los zurdos a partir de Lascada y una canción que un cantante llama, ¿cómo es? Llama Luis. De Llama Luis, sí, Llama Luis. De Llama Luis. Corazón Rastafari. Claro, que canta Corazón Rastafari y ahí se incorpora y se hace ese sincretismo entre la guitarra y el bajo del reggae con el repique y el zurdo del samba, y ahí aparece el primer origen del samba reggae, que después desarrolla Neguinho do Samba, y te voy a contar una cosa muy importante para mí, que pasó ayer con la entrevista con Name Tatuaje de Musensa sobre el origen del samba reggae, no me quiero ir sin decirlo, pero que es Neguinho el que incorpora un concepto nuevo, revolucionario, que es que el repique se toca con dos baquetas, ¿sí? Hasta ese momento eso no existía. Y a partir de eso se genera el samba reggae, el merengue y todas las demás dinámicas. Te cuento esto y después te doy la cierre. Ayer, Ney Tatuaje a la pregunta, ¿quién fue el creador del samba reggae? Sí, lo vi. Ante mi sorpresa, dijo Neguinho do Samba. Alguien que es de Musensa reconoció que fue Neguinho do Samba quien creó el samba reggae. Es un debate histórico que creo que además a veces pasa por cierta superficialidad, porque no se trata de ser el primero, sino de ser el pionero. Y que seas el primero no quiere decir que seas el mejor y el que mejor lo exprese, porque esto es toda una evolución. La discusión si fue uno o el otro puede ser sin sentido. Lo importante es que todos esos creadores, Lascada, Neguinho do Samba, Mestre Jackson, hicieron historia. Se nos va a cortar, vamos a volver para el cierre porque ya estamos en la segunda hora. Mestre, tuvimos más de 2 horas enganchados con su ensayo, fue riquísimo. Se corta en unos segundos y volvemos. Vaya preparando todo porque va a ser un toque muy especial y nos despedimos hasta el próximo miércoles. Gracias, Mestre. Vamos. Va, cortás y volvemos.